Bueno a todos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a un nuevo domingo en Horizonte Sur. Gracias por estar conectados nuevamente con nosotros. Para nosotros es una gran bendición poder estar a través de este medio, llegando a sus hogares, llegando a sus casas. De verdad que los queremos mucho, los apreciamos mucho. Le damos la bienvenida a los que se conectan hoy por primera vez y a los que muy juiciosamente domingo tras domingo se vienen conectando. Nuevamente bienvenidos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Y me gustaría comenzar este domingo o este día haciendo una oración, que coloquemos este tiempo en las manos del Señor para que Dios nos hable, ministre a nuestras vidas, ministre a nuestros corazones y pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón y que su palabra cumpla el propósito con el cual es enviada. Amén. Amado Dios, hoy te queremos dar gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que cada mañana es nueva tu misericordia. Y hoy creemos, Señor, que es una nueva misericordia para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, para nuestros hogares. Hoy clamamos, Señor, para que tu palabra cumpla el propósito con el cual tú la envías, Señor, que pueda dar fruto, Dios, al ciento por uno en cada uno de nuestros corazones. Quita toda distracción, quita todo estorbo, quita toda oposición, Señor, a que recibamos tu palabra y que seamos bendecidos por ella. Quítalo en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Abre los cielos sobre nuestras vidas y permítenos entender tu revelación y que tu palabra, Señor, hoy cumpla ese propósito con el cual tú la envías. Hoy te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Disponemos nuestro corazón para que tú nos hables. Disponemos nuestras vidas, Señor, para que tú nos ministres, Señor. Te damos la bienvenida a este tiempo, te damos la bienvenida a este lugar, Espíritu Santo, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bueno, hay una palabra que está en el libro de Hechos, capítulo 27. Todo el capítulo es lo que voy a estar compartiendo en esta mañana con cada uno de ustedes. Y este capítulo nos muestra muchas cosas o muchas verdades para nuestras vidas como cristianos, como personas creyentes, que nos van a servir a poder mantenernos firmes en medio de diferentes circunstancias que cada uno de nosotros estamos viviendo. Todos tenemos diferentes momentos en nuestra vida, momentos en los cuales tenemos que pasar por adversidad, por dificultad. Y aquí Pablo nos muestra algo que él vivió, pero qué hizo él, cómo actúa él, cómo se comportó él en medio de la tormenta. Si tú quieres colocarle un título a esta charla, le podrías colocar precisamente eso. ¿Qué anclas necesito en medio de la tormenta? Y ya voy a hablar por qué anclas, porque las anclas no todas son buenas, pero cuando necesito un ancla que me ayude y que me mantenga firme en medio de la tormenta. Y voy a tratar de leer casi todo el capítulo. Voy a saltarme de pronto partes para que no sea tan largo la lectura, pero tú lo puedes leer en tu casa, léelo completo tú en tu casa, amén. Dice el capítulo 27 del verso 1: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos de otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave andramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para que sea atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento, de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí un centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas a Genidón, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber estado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e hibernar allí. Y soplando una brisa del sur pareciéndoles que ya no tenían
lo que deseaban, que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e hicieron costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, y siendo arrebatada la nave no pudieron poner la proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido sotavento una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esfinge, y una vez subido a bordo usaron refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareció ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Se los dije, se los advertí, les dijo Pablo en ese momento. Eso no está ahí, lo estoy diciendo yo. Y no zarpar de Creta para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues ninguna pérdida de vida entre vosotros habrá, porque ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de la tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar con escollos, echaron 4 anclas por la proa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echándole fique al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del efique y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna, sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos las personas de la nave 276. Y ya satisfechos aligeraron la nave y echaron el trigo. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían que una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiese la nave. Cortaron pues las anclas, dejaron en el mar, largaron también las amarras del timón, e izada el viento la vela de la proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa, hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia en el mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento, y mandó a que los que pudiesen nadar se echasen en los de primeras y saliesen en tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Dije que lo iba a leer por partes, pero preferí leerlo completo para que entendamos todo el contexto y todo lo que, la riqueza espiritual y la riqueza que podemos encontrar en este pasaje para nuestras vidas, para lo que estamos viviendo cada uno de nosotros, para lo que estamos pasando cada uno dentro de nuestros hogares. Y lo primero que podemos ver aquí, que es un hombre que no era pescador. Pablo, ¿quién era? Pablo era un apóstol de Jesucristo, sí, pero Pablo, su experiencia como tal, lo que había en su ser y en lo que él había sido formado, era en hacer tiendas. Él era un experto en tiendas. O sea que si de pronto había una tienda que se estaba dañando, que estaba afectada, él podía decir: no, mira, el de una costura de este lado. Si una tienda se estaba cayendo, él podía decir: mira, hay que pararla de esta forma. Él era experto en tiendas y en cómo construir tiendas. Pero aquí, un momento u otro, él se para y dice: oiga, miren, yo les digo algo. Es mejor que no sigamos avanzando, es mejor que no partamos, es mejor que no salgamos. O sea que aquí él estaba haciendo como si fuera experto en pesca. Y el experto en pesca, ¿quién era? Era Pedro. Y tal vez si los soldados hubieran visto a Pedro, que Pedro sabía
cómo era, conocía el mar, conocía el aroma, conocía el viento, conocía todo. Tal vez los soldados le hubieran prestado atención, pero no le quisieron prestar atención a Pablo porque decían, no, este sabe de escritura, sabería de perseguir a los cristianos que ahora es líder pues de ellos, pero él no sabe de pesca, así que no le prestemos atención, no lo escuchemos. Y muchas veces nos pasa así en la vida. No escuchamos los consejos, no escuchamos los consejos y no escuchamos la voz de Dios o lo que Dios nos quiere hablar en medio de diferentes circunstancias que cada uno de nosotros está viviendo. Y por eso nos metemos en las que nos metemos. Terminamos metidos en diferentes circunstancias. ¿Por qué? Porque no escuchamos el consejo a tiempo. Porque no escuchamos el consejo de Dios a tiempo. Porque Pablo sabía lo que estaba ocurriendo. Porque Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Pablo era un hombre que había sido sensible y que se acostumbró a escuchar la voz del Señor desde un principio en su vida. Cuando él se convierte y cuando él conoce a Cristo, cuando tiene ese encuentro cara a cara con el Señor y dice que estuvo 3 días a ciegas, el mismo Espíritu le habla y le revela que van a venir a orar por él y que, de sus escamas iban a caer, de sus ojos iban a caer unas escamas. O sea, él ya sabía escuchar la voz del Señor y nunca dejó de escuchar la voz de Dios, nunca dejó de ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué hago esta referencia? Porque muchas veces cuando conocemos a Cristo, cuando leemos su palabra, es más fácil para nosotros creer ciertas cosas. Ya leemos la Biblia y decimos, ah, mira, Dios me está hablando esta palabra, voy a evitarlo. Pero empieza a pasar el tiempo, y empieza entonces nuestra vida como, no, a permitirnos ciertas concesiones. Yo esto ya lo sé, yo lo manejo a mi manera, ya no voy a escuchar la voz del Señor de la misma forma. No lo decimos así, pero con nuestros actos es lo que estamos reflejando, es lo que estamos transmitiéndole al Señor. Ya no te necesito, yo lo puedo hacer por mi propia cuenta. Ya no necesito tanto tu consejo, ya tengo la experiencia propia y ya no necesito que seas tú el que me estés guiando. Y empezamos solo a ser guiados por lo que a nosotros nos parece, por lo que tal vez nos dicen es otras personas que tal vez no tengan esa experiencia o esa palabra de Dios para nuestras vidas y dejamos de escuchar al Señor. Entonces, hazte esta pregunta. ¿Qué voz estás escuchando en este tiempo? ¿Qué voz estás permitiendo tú escuchar en esta época? ¿Por qué? Porque las voces que tú escuchas son las voces que van a hacerte tomar diferentes acciones o diferentes decisiones en tu vida. Y yo pienso que no hay nada mejor que tomar una decisión basados bajo lo que el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque si tú lo haces de esa forma, en medio de la dificultad tú vas a poder decirle al Señor, o en medio de lo que estés viviendo, Señor, tú me lo hablaste, tú me lo dijiste, pero tienes que cerciorarte que sea el Señor el que te hable, no tu propia voluntad, no tu anhelo, no tu deseo, sino que sea Dios el que te hable. Entonces, evalúa qué voces estás escuchando en este tiempo, qué te habla a tu mente o qué cosas tú mismo te hablas a ti mismo, porque pues todos sabemos que la mayor conversación que uno tiene durante el día es con uno mismo. Todo el tiempo uno se está hablando, está pensando, está diciéndose, hey, si yo hubiera hecho esto, o voy a hacer esto otro. Y todo el tiempo nos estamos hablando durante el día. Entonces, ¿qué voz de ti mismo te estás escuchando? ¿Cómo te hablas a ti mismo? Y es un momento como parar y para decir, bueno, ¿a mí qué me está guiando? Me guían mis propias decisiones, me guía mi voluntad, me guía mi vecino, me guía eh, X persona, me guía hasta mi jefe o me guía el Señor, me guía el Espíritu Santo en las decisiones que estoy tomando. Las personas no quisieron escuchar la voz de Pablo y eso que ya las circunstancias les estaban mostrando que no debían seguir tomando ese camino o esa decisión. Es como esas mujeres que les dicen, oiga, mire, yo creo que ese hombre no es el que le conviene porque le levanta mucho la voz, yo veo que cuando ustedes están saliendo es como un poco posesivo, pero esa mujer está tan enseguecida que dice, no, es que es el hombre de Dios para mí, no, yo estoy segura, es él, y no quieren escuchar como todas las cositas que iban pasando, y así le pasó hasta a Pablo con los soldados. Dice que los vientos les eran contrarios, que con dificultad llegaron a un puerto, que la situación se estaba poniendo difícil. O sea, ya habían muchas muestras que ese no era el camino. Ya habían muchas muestras que tenían que evitar una tormenta. Pero a veces nos metemos en la tormenta porque nosotros mismos no sabemos escuchar. Pablo les está diciendo, no vayamos, no vayamos. No lo quisieron escuchar. Así que tú evalúa tu vida en este momento para que tengas la decisión correcta
en esta época de tu vida o en circunstancias que estés viviendo. Entonces, no sé exactamente por lo que tú estés pasando y no sé cuál sea tu tormenta, porque aquí nos habla específicamente de una tormenta. Cuando comienza el verso 13, dice la tempestad en el mar, o sea, una tormenta, y hasta le colocaron un nombre, de colocarle el nombre de Euroclidón, que si tú así miras, es que era una tormenta diferente a las otras tormentas, una tormenta de verdad bastante fuerte, bastante seria. Y yo sé que así muchos estamos pasando diferentes tormentas en nuestra vida, ya que hay una referencia que ya no escuchamos tal vez la voz de Dios, tal vez ya nos metimos en la tormenta en medio de un negocio, un préstamo que ahorita no se puede pagar y el préstamo ya se está poniendo gigante, se está poniendo grande, los servicios ya no se pueden pagar, o el matrimonio se puso muy difícil, ya no te aguantas a tu esposo, ya no te aguantas a tu esposa, ya si te dice algo, tú ya estás contestando uranio, o de pronto esa tormenta ya se convirtió en una depresión que no sabes cómo manejarla, un momento de tristeza en tu vida que ya no sabes cómo actuar frente a ese momento de angustia, de tristeza, o una actitud compulsiva que tienes en ti y no la has podido controlar, un vicio que hay en tu vida y no lo has podido manejar. Eso puede ser la tormenta que tú estés metido. Te dijeron pilas, tenga cuidado. En el matrimonio te dijeron, mire, trate diferente a su esposa, sea cariñoso, sea detallista, pero no lo hiciste, o tal vez te dijeron no se metan en ese negocio y usted se metió en ese negocio de cabeza y luego dijo, pero si tú me dijiste Dios, pero yo estoy diciendo, yo cuando te dije que te metieras ahí, pero todo eso nos metió en medio de una tormenta, en un momento de dificultad que no sabemos cómo manejar, y así ya estaban ellos. Ya se embarcaron, ya se metieron y ya llegaron a la tormenta y comenzó el Euroclidón. Así podemos estar nosotros en medio de este momento, de una tormenta, que pareciera que no fuera a acabar, porque aquí nos dice la palabra que ya habían zarpado desde hacía rato, los vientos ya estaban siendo difíciles, y cuando comienza esta tormenta duró, ya llevaba 14 días, y hay momentos en nuestra vida, tú de pronto llueve un día, llueve 2 días, pero todos sabemos que cuando comienza a llover y a llover y a llover, las calles se inundan, el tráfico se vuelve un caos, todo se vuelve un caos pues alrededor de nosotros, y a veces las tormentas se vuelven tan grandes que se empieza a volver un caos dentro de nosotros mismos, un caos en nuestros pensamientos, un caos en nuestras decisiones, un caos que no sabemos qué hacer, qué camino tomar, qué rumbo coger. Y así nos encontramos muchas veces porque se convierten en tormentas ya sobrenaturales. Y aquí en lo sobrenatural lo único que puede intervenir es algo sobrenatural. Y es el Señor el único que puede intervenir en medio de esa tormenta que tú estés viviendo, sea financiera, familiar, emocional, de angustia, de ansiedad. Tienes que buscar a alguien y es al Señor. Tienes que recordar que tienes un Dios que es más grande que la tormenta que te hayas metido. Así tú digas, pero fue que no escuché, no escuché al Señor, Dios me habló y no presté atención. Dios es Dios y Dios es un Dios bueno y un Dios de paciencia, un Dios de misericordia. Lo único es que pues no hay que sobrepasarnos a esa paciencia o no hay que abusar de la paciencia del Señor. Sí, a veces Dios nos da oportunidad y oportunidad, y eso le pasó aquí a ellos, no vayan, no vayan, ya Pablo les estaba diciendo, no hicieron caso y se metieron y fueron, pero aún ahí en ese momento todavía había misericordia, todavía hubo oportunidad y hay misericordia de Dios todavía para tu vida. Hay misericordia de Dios todavía para lo que tú estés viviendo o para lo que tú estés pasando. Y Pablo estaba eh, también metido en esa tormenta, por más que era el hombre de Dios, él también estuvo ahí en medio de esa dificultad, o sea que él también podía haber perecido, pero Dios se le revela a Pablo. Y cuando se le revela a Pablo, Pablo se los transmite a ellos, y es lo que uno tiene que aprender a transmitir en medio de una tormenta, lo que Dios quiere que tú tengas presente en este momento de tu vida, en lo que tú estés pasando. Y quiero que veamos lo que dice Pablo en el verso 23. Voy a leer verso 23, dice así: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios le ha concedido a todos los que, Dios te ha concedido, todos los que nadan contigo. ¿Qué es lo primero que podemos ver acá y experimentar aquí de Dios, que Dios nos quiere transmitir a cada uno de nosotros en este tiempo, o en esta mañana, o en este día? Y es que Pablo Pablo les dice, no temas. Lo primero que muchas veces se manifiesta en la vida de una persona es el temor.
Y ese temor no nos deja tomar las decisiones correctas, no nos deja ver las cosas con claridad. Ya hemos hablado muchas veces del temor y escuchamos reels y hay muchos lugares que nos pueden hablar frente al temor, pero el temor, recordemos algo, no es real, es algo que todavía no está pasando, ¿sí? Temor al futuro, el futuro todavía es incierto, no lo sabemos y tenemos temor, o temor a enfermarnos, estamos sanos y tenemos temor, entonces es cuando es algo que no es real, viene el temor, y el temor puede ser algo espiritual que se quiere manifestar muchas veces en la vida de una persona para tenerlo y para atarlo. El proverbista decía que el temor te pondrá lazo, y ese es el lazo que viene a tu vida, que tú quieres avanzar, quieres seguir adelante, quieres seguir caminando, pero no puedes. Entonces estás en medio de esa dificultad y no le ves solución a nada. Y ese temor entonces te impide que tú veas la solución a cómo salgo de esta crisis financiera o cómo salgo de este momento de adversidad en mi hogar. No sé cómo manejar mi situación con mis hijos, no sé cómo manejar la situación en mi casa, no sé cómo manejar la situación con mi jefe, en la empresa, en el trabajo. Entonces, en todo lo que estamos viviendo, el temor nos impide ver la realidad. Ellos, el temor ya los hacía ver que ya iban a perecer, que ya se iban a morir. Y Pablo que les dice, no temas, y a veces es como una palabra como que suena como a cliché, como no tengas temor, pero es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana, no tengas temor, no tengas temor en tu vida. Y entonces, ¿cómo hago para quitar ese temor del corazón? ¿Cómo hago solo para decir, no, no, no debo tener temor? Recuerda lo que enseña en 1 Juan capítulo 4, el temor, el perfecto amor, echa fuera todo temor. ¿Y cuál es el perfecto amor para nuestras vidas? El amor de Cristo para ti y para mí. El amor del Señor para cada uno de nosotros. Ese amor que es real, ese amor que es verdadero. Juan 3:16 que nos enseña, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el propósito del Señor, de que el Padre hubiera mandado al Hijo por nosotros aquí en la tierra. Su propósito fue mostrarnos su amor. Su propósito fue salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De la condenación, de la ira venidera. Salvarnos y darnos vida eterna. Ese fue su propósito, así que ya no tengas más temor, sino que acepta el amor de Cristo en tu vida. Acepta el amor del Señor en tu corazón. Recíbelo. Recibe un amor verdadero, un amor genuino, un amor que da, un amor que se entrega, un amor completo. Si lo logramos recibir, vamos a dejar de ver las circunstancias y entender, no, si el Señor murió por mí es porque tiene un propósito conmigo. Si el Padre dio a su Hijo por mí, ¿cómo no me va a dar todas las otras cosas que yo necesito? Entonces, eso va a revolucionar tu mente y te va a ayudar a colocar tus ojos no en lo que estás viendo, no en las circunstancias que estás pasando, en lo que estás viviendo en este momento, sino que vas a colocar tus ojos en lo verdadero, en lo espiritual, en lo del Señor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desechar el temor de nuestros corazones. Luego llega y dice Pablo lo siguiente, varones, por tanto, verso 25, o varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Pero hay algo que quiero, antes de tener buen ánimo. Dice el verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Entonces, antes de ir al verso 25, vemos el verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien soy y a quien sirvo. Esto es impactante. ¿Y por qué es impactante? Porque mira a Pablo cómo se para y cómo les dice en medio de una tormenta, en medio de una dificultad. Les dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Pablo sabía quién era en el Señor. Y en medio de lo que puedas estar viviendo, recuerda tú quién eres en Cristo. Recuerda todo lo que tú ya eres para el Señor. Tú quién eres para Dios. Tú eres nación santa, pueblo adquirido. Tú fuiste comprado con sangre. Tú has sido justificado. Tú has sido redimido. Tú eres del Señor. Tú eres una posesión del Señor. Tú ya le perteneces a Dios. Y tienes que volverlo a recibir. Tienes que volver a creerlo lo que tú eres para el Señor. Por eso es que eres valioso, porque tú ya le perteneces al Señor. Antes éramos los gentiles, ¿no es cierto?
éramos los gentiles, pero Dios, ¿qué nos enseña? Que Jesús cuando Él llega y viene, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y como ellos no lo recibieron, pues conocemos al Señor gracias al pueblo judío, pero pues muchos no lo recibieron y el Evangelio se extendió a todas las naciones. Y a través de que de que el Evangelio se extendió, somos los adoptados, pero no porque seamos adoptados no quiere decir que no tengamos el mismo valor, por el contrario, nos dice que eso nos hace que somos coherederos juntamente con Cristo, así que somos valiosos, extremadamente valiosos para el Señor. Tú eres una persona valiosa para el Señor, eres esa persona que tienes que tener esa convicción plena de quién eres en el Señor. Así que evalúate hoy tu autoestima. ¿Cómo está tu autoestima? ¿Las dificultades te han afectado? ¿Han afectado tu autoestima? ¿Tu hogar tal vez te ha afectado tu autoestima y ya no te ves con ese valor que deberías verte? Tal vez te estás sintiendo menos, te estás sintiendo apocada. O tu varón, o tu hombre, porque ese varón son así, varón de Dios. Tu hombre tal vez te está sintiendo menos porque no has podido cumplir con tus responsabilidades, o menos porque tal vez tus proyectos no han salido como tú querías, o tu mujer tal vez te sientes menos porque no tienes pues ese hogar que tú anhelabas o lo que tú querías, o de pronto estás sufriendo pérdidas, no sé, tantas cosas, pero evalúate cómo está tu valor y hoy colócalo en el lugar correcto, como Pablo que fue capaz de decir, de Dios, de quien soy. Tú eres del Señor. Así que como tú eres del Señor, tú eres valiosa, tú eres valioso, tú eres importante. Y por cuanto eres valioso, por cuanto eres importante, no te regales al mundo, no te regales a los placeres del mundo. Bueno, no sé cómo transmitirles esto, pero no te regales al enemigo, no te regales a lo que el mundo te quiere mostrar en este tiempo y no te sueltes ya en la tormenta y que con tu vida pase lo que suceda y si que voy a morir, pues que muramos no te sueltes de esa forma. Más bien recuerda lo valiosa que eres para el Señor y, y más bien haz como Pablo dijo, de quien sirvo. Empieza a servirle al Señor en lo que tú hagas, en lo que tú estés, en lo que tú te muevas, en lo que tú estés haciendo. Sírvele más bien al Señor. No hay nada mejor que poder compartir de su palabra a todas las personas que nos están rodeando. Y en eso pues no voy a enfatizar mucho en este momento en cuanto al servicio al Señor, pero lo que sí te puedo decir es que vayamos al verso 25. Tened buen ánimo, tened buen ánimo. Y son palabras, vuelvo y digo, que pueden ser cliché. No hay algo que a veces a uno le incomode que uno esté triste y le digan, ay, ya pasó, ya, haga de cuenta que como si uno tuviera un interruptor, ¿no es cierto? Y como si fuera fácil decirlo on, off. Pero, ¿sabes qué es ese tener buen ánimo? ¿Ya qué se refiere aquí la palabra con tener buen ánimo? Tener buen ánimo, o ese ánimo es esa presencia de Dios dentro de tu vida. Eso es ánimo. Y esa presencia de Dios, si hace un clic, esa presencia de Dios sí puede cogerte y si estás en off, colocarte en on. De un momento a otro, así, de insofacto. Así estés en medio de la dificultad, así estés todavía sin tener como pagar una obligación o una deuda, o un sueño que quieres alcanzar y no has podido, o estás en medio de pagar tu hipoteca y no has logrado pagarla, y bueno, y ahí estás tú en esa batalla y no sabes cómo hacer. Pero en ese momento llega y ¡tac! Se hace un clic en tu vida. ¿Cómo se hace el clic? Cuando Pablo habla de tener buen ánimo, a lo que se refiere aquí la palabra es que el Espíritu Santo esté dentro de tu vida. ¿Por qué es necesario que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros? Porque el Espíritu Santo es el único que puede darnos ese aliento de Dios en medio de lo que estamos viviendo, en medio de lo que estamos pasando. Es ese aliento fresco que viene de su presencia, que viene de su palabra, que viene de Él, es eso que te da a ti esa fuerza. Recuerda que el Espíritu Santo es el consolador, es el paracletos, es el que está para ayudarnos, es el que está para levantarnos. Y en medio de lo que tú estés viviendo, que el Espíritu Santo te fortalezca, te levante, te aliente. Así que tengamos buen ánimos. Y Él les dice, porque en el Dios que yo confío, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Él tenía una convicción y una certeza impresionante, impresionante. Y esto nos lleva a algo que les dije al principio. Nos lleva a que, ¿sabe qué hicieron ellos? Llegan, dicen que van dando. Acá nos muestra, venía la 14ª noche, o sea que ya iban más de 14 noches en medio de esta dificultad y en medio de lo que estaban viviendo.
Echaron la sonda, 20 brazas, estaban en aguas muy profundas en este momento, volvieron y echaron la sonda y le hallaron 15 brazas, se dieron cuenta, no, ya no estamos en agua profunda, ya estamos llegando casi a tierra, nos vamos a estrellar y nos vamos a morir aquí todos, y temiendo dar con escollos, echaron 4 anclas por la popa. Y yo no sé tú cuántas anclas necesites en esta mañana para que te puedas nuevamente mantener y estar fortalecido y estable. No sé cuántas anclas tengas que colocar. Y tal vez yo te voy a dar solo una o dos anclas que uno necesita. Pero si tú las sabes mandar en el momento correcto, en medio de lo que tú estás viviendo, va a pasar la tormenta. Porque quiero que veamos algo acá. Recordemos, hubo una tormenta en la que estuvo el Señor Jesús con sus discípulos en medio de la tempestad y en medio de la tormenta. Se levanta la tormenta, también era una cosa fuertísima, todo el mundo sintió que iba a aparecer, también temor, todo lo que estaba sucediendo aquí en este momento. La situación estaba muy adversa, muy difícil, pero en medio de esa dificultad, Jesús se para en medio de la tormenta y Jesús llega y dice: tormenta, tempestad, cálmate, vientos, cálmese, y la tormenta cesó y hubo gran bonanza. Una palabra del Señor, así se levantó. Muchas veces nos hemos querido levantar en medio de esta tormenta y decir: y ahora mismo, Señor, tú cambias a mi pareja, a mi esposo, y lo conviertes en ese hombre de Dios ahora mismo, y lanzamos la palabra y sentimos que va a ser algo como que Él va a ser así, y ya cambió y transformó, y ahora es el hombre que tú esperas, y hasta Brad Pitt se convirtió, bueno, no sé, o que tú dijiste: y ahora mismo vienen las finanzas y voy a revisar mi cuenta electrónica y un ángel me consignó 50 millones de pesos en este momento, y las revisas y no hay nada. Muchas veces estamos esperando que sean cosas así. Y hay tormentas que pueden parar de una forma sobrenatural. Pero aquí en este momento, ¿sabes qué nos está enseñando la palabra? Que tenemos que aprender a vivir la tormenta. Que tenemos que aprender a vivir el momento de la tormenta. Que la tormenta va a cesar, pero tiene que pasar ese momento, ese proceso. ¿Sí? Entonces aquí no hubo como eso sobrenatural donde paró, sino que tenía que cumplir todo el ciclo y todo el proceso. Y todo lo que tú estés viviendo tiene un ciclo, pero ese ciclo va a parar, va a cesar. No sé si estoy siendo claro, espero podértelo transmitir como lo tengo en mi mente. A veces me doy cuenta que yo digo algo y la gente como que no está entendiendo, porque después dicen lo que yo dije y piensan que lo dijo fue otra persona. Entonces, eh, entonces, espero estar siendo muy, muy claro con esto. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Si no, por favor, colócalo ahí en los comentarios y yo te lo explico nuevamente. Pero esta tormenta va a cesar. ¿Cuándo va a cesar? Cuando tenga que cesar. En el momento que tiene que parar, va a parar, va a terminar. Eso sí tiene un fin. Eso sí tiene todo ciclo que comienza, termina. O sea, va a terminar. Mientras que termina, mientras que cesa, mientras que se acaba esa tormenta, tienes que mandar esas anclas. Y la primera ancla que Pablo aquí nos muestra que él tenía, él dice: porque el Dios en el que yo confío. Pablo tenía fe, fe. Y la fe la necesitamos recuperar. Necesitamos recuperar ese creer en que lo que Dios te habló se va a cumplir, ese creer que lo que el Señor ya te dijo que se iba a hacer sobre tu vida se va a hacer realidad. Necesitas nuevamente que tu fe se fortalezca, esa convicción de que todo va a estar bien, esa convicción de que todo va a estar bien, de que lo que tú anhelas se va a alcanzar, no como nosotros queremos, sino como el Señor lo quiere hacer. Entonces vuelve a tener fe, activa tu fe, activa esa fe sobrenatural que hay en tu vida. Ahí está el fruto de la fe, está el don de la fe, pero sin importar si tú tienes el fruto, si tienes el don, lo que sí te puedo decir algo es que todos tenemos una medida de fe, y que sin importar ese tamaño de esa fe, tú puedes hacer cosas sobrenaturales. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, si tuviera fe como un granito de mostaza. Y ya sabes que la mostaza es una de las semillas más pequeñas que existen, que luego se convierte en una hortaliza gigante. O sea que, y si tú, y no para eso la palabra, le dirías a la montaña: desarraigarse hacia al mar, y ella se desarraigaría. Pero es esa convicción, esa creencia de que el Señor está contigo. Entonces ten fe, fortalece tu fe en este momento. Y aún dice la palabra que el que es fuerte ayude al débil. Si tú tienes más fe que las personas que están a tu alrededor y que están viviendo este momento de adversidad contigo, pues transmíteles esa fe también a ellos. Comparte de tu fe.
Entonces mantén la fe, mantén la calma porque Dios va a llegar en el momento que Él tenga que llegar. Y recuerda aún cuando Lázaro, dice que habían pasado 4 días, que él ya estaba muerto, que ya olía feo. Jesús llega, le habla a Lázaro y él se levanta y revive. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Que es en el tiempo del Señor, cuando Dios lo quiere hacer. Ahora también te digo algo, Dios sí puede actuar como le dije ahorita en el principio, y a través de una palabra tú puedes decir, Señor, Dios te dio la palabra y cesó la tempestad y la tormenta. Claro que sí, Dios lo puede hacer, pero si todavía Dios no lo ha hecho, entonces solo mantente en la fe. Mantente en la fe. Si estás pasando por una crisis de enfermedad, que nada que cesa, nada que pasa, mantente en la fe. Mantén tu fe firme. Todo va a terminar, todo va a cesar, todos los ciclos se van a acabar. ¿Qué otra cosa necesitamos entender? Necesitamos aprender en medio de la tormenta. Una buena ancla es saber qué sembrar. ¿Por qué hay que sembrar? Cuando tú vas y miras Gálatas, el capítulo 6, te dice que, dice la palabra en Gálatas, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre se sembrare, eso también segará. Y luego llega y dice más adelante, dice aquí, dice la palabra, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, a veces la tormenta te quiere hacer desmayar, te quiere hacer desfallecer, pero si tú siembras bien, si tú sabes qué sembrar, vas a recoger en medio de esa dificultad una buena cosecha. Entonces nos pasa que ¿qué tenemos que sembrar? Tenemos que sembrar oración, tenemos que sembrar semillas de oración porque en el momento que tú menos esperes, esas semillas van a germinar, van a explotar. Tenemos que aprender a sembrar en la palabra, sembrar en lo espiritual. Si sembramos en lo espiritual, vamos a recoger en lo espiritual. Si sembramos en la carne, a ver, pues recogemos en la carne. Si tú siembras ira, si tú siembras rencor, si tú siembras contienda, si tú siembras conflicto, pues ¿qué vas a recoger? Eso es lo que vas a recoger. Pero si tú siembras en lo espiritual, vas a recoger en lo espiritual. Si tú siembras amor, vas a recoger amor. Entonces lo que tú siembres es lo que vas a recoger. Eso es lo que Dios te va a dar a tu vida. Entonces, hazlo bien y no desmayes. Otra ancla que necesitamos es la perseverancia. Persevera. Persevera, que no solo es creer, va a creer también que voy a sembrar y tengo que perseverar, perseverar. Si yo no desmayo, voy a recoger. ¿Qué pasaría y eso es algo que una vez que hablábamos con mi esposa, está la persona que siembra, sembró toda su cosecha y no vio la respuesta y vio que nunca creció la mata y la dejó botada y se fue. Se fue y dejó ahí su sembradío, todo lo que había sembrado lo dejó ahí botado y se fue. Llega otra persona y un momento a otro creció y esa persona recogió la cosecha y otro recogió porque tú no pudiste esperar. Esperar el momento propicio, esperar a que el momento de recoger. Y otra cosa que necesitamos hacer en este tiempo, mira lo que dice aquí la palabra, en medio de la tempestad. Dice, dice aquí, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esfique al mar, aparentaba como que querían largar las anclas de proa. Iban a huir. ¿Sabes qué otra ancla necesitamos en este tiempo? No huyas. Y esa barca grande puede ser tu hogar. Entonces, no huyas de tu hogar. No, no, ya no me lo aguanto más. Voy a salir corriendo porque ya no huyas aún de pronto de tu trabajo. No, ya quiero dejarlo todo botado. Hay momentos, hay que saber cuándo sí hay que salir y cuándo no. Pablo aquí les está diciendo, no vayan. Cuando habla aquí la palabra es fique que era una barca pequeña, es como el barco salvavidas. Y solo unos pocos se querían ir, o sea, estaban siendo egoístas, que se mueran ellos y nosotros vamos en este barco pequeño que somos fuertes y nosotros nos vamos a salvar. Y Pablo dice, miren, no se vayan, usted se lanza y va a perecer, usted se lanza y se va a equivocar. Y lo que aquí el Señor nos está diciendo es, no sueltes lo que tienes en este momento, no abandones, no abandones tu llamado, no abandones la carrera, no abandones tus estudios, no abandones tu matrimonio, no abandones lo que tienes en este momento, no lo sueltes. No lo sueltes porque si lo sueltas después va a pasar el tiempo y te vas a arrepentir de haber tomado esa decisión. Aquí Pablo les está diciendo, van a perecer, no es lo que tú piensas que va a ocurrir. Entonces hay momentos donde no hay que abandonar,
vuelvo y digo, hay que saber discernir los tiempos. Al principio Pablo les dijo, miren, no zarpemos, no zarpemos, y no lo quisieron escuchar y zarparon. Aquí Pablo les dice, no se lancen. Ya les había dicho, se los dije, ya les había dicho después, se los dije, por eso estamos en lo que estamos metidos. Y aquí en este momento Pablo les está diciendo, no se lancen. Y aquí, gracias a Dios, escucharon. Y dijeron, vale, listo, no nos lanzamos, vamos a quedarnos. No te lances, no sueltes, no abandones, no huyas en este momento. No es tiempo de huir, no es tiempo de huir, sino de quedarse, de permanecer. Permanece en el Señor, permanece en oración, permanece en tu casa, no sueltes tus hijos, no sueltes tu hogar, sino que más bien agárrate y entre todos unidos salgan adelante de lo que están viviendo y de lo que están pasando y de lo que están batallando. Y otra cosa importante que aquí nos muestra, pues ya dije que iba a ser de pronto una o dos anclas, pero ya he hablado varias. Y hay otra cosa aquí importante. Les dice Pablo, les exhortaba a todos que comiesen, que comiesen. Cuando habla que comiesen era porque ellos estaban en un tiempo de ayuno y este ayuno aparentemente se realizaba en los meses entre septiembre y octubre. Este tipo de ayuno, y era un ayuno como prolongado, y ellos también ayunaban pues esperando que bueno, hace referencia al día del ayuno del sacrificio. Entonces, ¿qué ocurre en este momento? Que aparentemente ese ayuno no era lo que ellos necesitaban en ese momento, necesitaban era comer, alimentarse, alimentarse. Y, y voy a tratar de transmitirte esto de una forma, y es que a veces hay cosas que parecieran espirituales, pero que no es espiritual, que hay que saber discernir cuándo sí debo hacerlo o cuándo no debo hacerlo. El ayuno es vital, es importante para nuestras vidas, lo necesitamos. Y si tú puedes ayunar una vez a la semana, dos veces a la semana, hazlo porque el ayuno es clave. Cuando tú ayunas, tú dejas de alimentar tu carne por alimentar tu espíritu. Pero también aquí lo que la palabra nos dice es discierne cuando algo sí viene de Dios y cuando no es del Señor, ¿sí? A veces somos muy ligeros en decir, voy a colocar esta señal y si cuando yo era jovencito, por ejemplo, em, con mis amigos de esa época, que éramos así como que espirituales, decíamos, no, si hoy se viene con el saco rojo, seguro ella es la persona para mí y sabía la persona que es que ella siempre se colocaba el saco rojo los domingos, entonces, no, mire, es que sí se lo puso, entonces sí es. Entonces tratamos de espiritualizar las cosas de una forma que no es. Entonces tratamos de justificar algunas acciones que hacemos diciendo, no, es que a mí Dios me habló y Dios me dijo, pero estás seguro, no puedes espiritualizar todo. Tienes que estar de verdad completamente seguro de que sí es Dios el que te está hablando, ¿sí? O somos muy ligeros a escuchar cierto tipo de predicadores y nos dejamos a veces confundir y más bien porque no vamos a lo que a la palabra nos está hablando y lo que la palabra nos dice. Por eso les dice coman y lo que tenemos que comer es el pan de vida, es la verdad, la palabra de Dios, es lo que sí tenemos que hacer en este tiempo. Entonces un ancla que necesitamos es la palabra del Señor, la palabra de Dios y con la palabra vamos a poder discernir si lo que estamos haciendo sí es de Dios o no es de Dios, o sea, si sí es del Espíritu o no es del Espíritu. ¿Sí? Entonces es importante que lo tengamos dentro de cada una de nuestras vidas esto para que nos mantengamos firmes en el medio de la tormenta, en medio de la dificultad. ¿Y sabes qué ocurre después? Dice aquí la palabra que igual se destruyó el barco, se destruyó, pero ninguno pereció. ¿Cuántos se salvaron? 276 personas, salvo Pablo, por su decisión. La decisión de Pablo los salvó a todos. ¿Qué hubiera pasado si Pablo se queda callado? ¿Qué hubiera pasado si Pablo dice, ay, yo se los dije, ya no me quisieron hacer caso, ya que miren a ver qué van a hacer? ¿Qué hubiera pasado si Pablo no se levanta y dice, vamos a comer ahora todos? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran seguido el consejo de Pablo? Hubieran todos perecido. Y una sola decisión salvó muchas personas. Y la decisión que tú tomes hoy va a salvar tu hogar, va a salvar tu vida, va a salvar tus finanzas, va a salvar tu matrimonio, va a salvar todo lo que tú estés haciendo. La decisión que tomes hoy, que tomes en este momento con la palabra que Dios nos está transmitiendo en esta mañana. Así que es tu decisión. Y si tomas la decisión correcta, vas a poder ver
el cambio que te estás esperando ver y vas a poder ver la bonanza en medio de esta dificultad y en medio de estas tormentas que nos deparan pues la vida a todos, porque esto es para todos, pero es tu decisión y tu decisión va a salvar a multitud de personas, a muchas personas. Y la decisión de seguir a Cristo puede también salvar a todos los que estén a tu alrededor. Tú puedes impactar a todas las personas que estén a tu alrededor, porque van a ver lo que Dios está haciendo en ti y van a querer a ese Dios que te salvó a ti para que tú les ayudes a que lo conozcan y que todos ellos puedan obtener esa salvación que todos están necesitando en este momento. Amén. Entonces vamos a orar. Espero haberles transmitido el mensaje de Dios para tu vida. Espero que hayas recibido esta palabra y que podamos de verdad hacer de esta palabra que dé fruto. Porque a veces hay palabras que se transmiten y no dan fruto, se quedan como secas. Pero que esta palabra pueda dar fruto y pueda dar como ese avance que cada uno de nosotros necesita. Entonces voy a invitarte a que oremos en esta mañana, en este momento. Y sabes que voy a hacer dos oraciones. Una oración en donde si Dios quiere orar y si Dios quiere que la tormenta cese en este momento, que cese ya en tu vida. Y si necesitas la fuerza para que sobrepasar toda la tormenta, pues que así sea, pero que sea la voluntad del Señor sobre cada uno de nosotros. Amén. Señor, en esta hora queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú te manifiestes en cada uno de nosotros. Manifiéstate, Señor, en medio de cada una de las circunstancias que cada uno de las personas que están conectados, de los que nos van a escuchar después, que van a escuchar después esta predicación, esta transmisión, Dios. Hoy te pido que tú les puedas ayudar en medio de su dificultad, en medio de la prueba, Padre. Así como muchas veces enseñamos que hay anclas que hay que quitar, que hay cosas que no sirven, que no funcionan, hay cosas que tenemos que volver a arraigar en medio de nuestros corazones, en medio de nuestras vidas. Y tú sabes lo que cada familia ha estado pasando en este tiempo, tú sabes lo que cada persona ha estado viviendo en este tiempo, si son momentos de soledad, momentos de dificultad, momentos de adversidad, momentos de contienda, Señor, momentos de soledad, de pérdidas. Señor, tú sabes lo que cada uno de ellos está viviendo, momentos de ansiedad, Señor, ansiedad que están manejando por trabajos, por finanzas, Dios, todo tú lo conoces, a ti no se te escapa nada, Señor, todo tú los ves. Y en medio de la tormenta, tu ángel se le apareció a Pablo. El ángel de Dios se le apareció a Pablo y sabemos que eso nos habla de que tú te le apareciste, Señor, para decirle que tú estabas con él, que no tuviera temor. Y hoy vas a escuchar la voz del Señor que te hable a ti y a tu corazón, diciéndote que no temas en medio de lo que estés viviendo en este tiempo, que no permitas el temor en tu corazón, que tal vez la tormenta ha sido fuerte, que tal vez la tempestad se ha levantado de una forma difícil, que tal vez ya son muchos días, que no es una tormenta de una sola noche, sino que ya llevas muchas noches en medio de esta tormenta, en medio de la dificultad, en medio de lo que estás pasando en tu hogar, en medio de alguna escasez, en medio de una crisis financiera, de una prueba de enfermedad, en medio de un conflicto en tu casa, que tal vez ya han sido muchas noches y que has sentido desfallecer, que has querido soltarlo todo y abandonar, pero en esta hora vas a permitir que el Señor te diga que no temas, y recuerda, el perfecto amor echa fuera todo temor, y que hoy el amor de Cristo pueda invadir nuevamente tu hogar, puede invadir nuevamente tu casa, que hoy el amor del Señor, el sacrificio que Él hizo por ti es real, fue verdadero, que tú puedas nuevamente experimentar como Cristo ya todo lo entregó por ti, que Él no está sino solo esperando la decisión que tú tomes en esta mañana, la decisión de nuevamente recibirlo, recibir su amor, y que ese amor pueda destruir el temor que se quiso levantar en tu casa, en tu hogar, en tus generaciones, que el temor hoy pueda ser destruido, desarraigado en este momento. Señor, que tu amor ahora mismo traiga, Señor, esa convicción a cada hogar y a cada corazón. Y aún, Señor, en las familias que tú quieres desatar la palabra de cese ya la tormenta, de que calme ya la tempestad. Si es hoy de forma sobrenatural, hazlo ahora, Señor.
hazlo ahora, Señor. Los que han tenido que pasar batallas largas de enfermedad ahora mismo, Señor, si tú lo quieres hacer, hazlo, Señor. Batallas largas de angustia, de depresión, Señor, lo que tú quieras hacer. Si tenemos que pasar, Dios, por este momento, Padre, dale la fuerza, dale la fe, dale la osadía, Señor. Hazlo como tú lo quieres hacer. Manifiéstate en este momento sobre cada hogar, sobre cada casa, y que tu presencia, Señor, que tu presencia se haga real, se haga vital en cada casa, en cada hogar, en cada familia, Señor. Ya enséñanos a ser dirigidos por ti, a ser dirigidos por ti en medio de lo que cada uno está viviendo. Hoy glorifícate, Señor, y revélate a cada uno de nosotros. Hoy desatamos, Dios, fe. Hoy desata tu fe. Hoy bendícenos con tu presencia, y que cada uno se pueda levantar, Dios, en este momento, en medio de su adversidad, sabiendo quién son en ti. Que sus vidas sean renovadas y restauradas por ti, Padre, en este momento. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor y gracias por tu poder. Hoy los bendecimos y desatamos, Señor, ese nuevo aliento para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado conectados hasta este momento, por escucharnos. Queremos compartirles algo más y bueno, los amamos, les enviamos un abrazo muy fraternal y ya seguimos con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, bendiciones.